Cuando el gobierno te deja trabajar, el sector privado puede crecer. ¿Qué estás pidiendo en este caso? Que les dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. No hagamos más reformas impactantes. Déjennos operar. Las reglas que tenemos no son las ideales, pero ya estamos aprendiendo con estas. Yo les invito, peleémonos contra la Corte. Cuando la Corte se ha excedido en lo que determina la Constitución, que hay miles de ecuatorianos, por no decir decenas de miles de ecuatorianos, que están saliendo del país, migrando, buscando otras oportunidades. Depuremos las leyes, que sería un gran paso. ¿Cuál es la incidencia que tenemos en el ámbito político y también en el ámbito laboral de lo que está pasando en este momento en el país con relación a un tema que de pronto ya quedó aceptado o asimilado y que tiene que ver específicamente con el incremento salarial que se dio y que llegó, de lo que manifiesta el gobierno, pues a un consenso entre trabajadores y también los empleadores, un tema que no se había dado hace mucho tiempo, hace muchos años, casi 9 o 10 años prácticamente. Esto es el tema, y el contexto político también que se viene dando en nuestro medio es el tema que lo vamos a analizar con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y ex miembro del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Con él vamos a conversar sobre estos temas. Gracias por estar en la programación, Rodrigo. ¿Cómo ves tú este tema del salario, del incremento salarial que se dio en base a un consenso? Lógicamente que el otro sector de los trabajadores no está de acuerdo con este consenso supuesto al que llegaron empleadores y trabajadores. Estimado Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato estar acá. A ver, yo creo que es importante reconocer que el diálogo dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salario siempre es fundamental. Evidentemente, enfocarnos en que el diálogo sea únicamente por materia salarial es insuficiente a mi criterio. El tema laboral en el Ecuador es mucho más amplio que solamente discutir salarios. Este año se ha llegado a un consenso de igual manera que se llegó en el año 2016 y se llegó en el año 2020. Son los 3 años que tendríamos evidencia de un consenso en salarios. En el 20 también se llegó. En el 20 se llegó a un consenso que por las condiciones naturales del país y del planeta no debería haber incremento salarial. Se acordó así, fue un acuerdo también en el 2020. Ahora, sí hay que ver que estos consensos, yo creo que si bien son positivos, creo que deben dar un paso más allá. Busquemos consensos, busquemos acuerdos en solucionar los problemas de la empleabilidad en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con estos 6.5 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo? Se habla de un desempleo de menos del 4%, pero cuando vemos el empleo pleno, estamos hablando de 62, 65% de las personas que no tienen un empleo pleno. Y cuando las cifras del INEC, cuando tú hablas de empleo pleno, significa que no tienen derechos de seguridad social. El empleo pleno está considerado personas que ganan por sobre el salario, la remuneración básica unificada, y que tienen ciertas características de acuerdo a una tabla que tiene el INEC, ¿ya? Y justo allá iba. Yo hice un balance de cifras en el mes de junio, julio y agosto, que son las que tengo más cercanas, y ya las de septiembre, pero veíamos que la diferencia entre el crecimiento que anuncia el INEC de empleo pleno versus la cifra que nos da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con respecto a número de afiliados dista mucho de la una de la otra. Ahora lo que sí vimos es que de agosto a septiembre sí hay un incremento de 10,000 personas en lo que es afiliaciones de la Seguridad Social, porque de lo que es junio a julio crece 4,000 y de julio a agosto decrece 3,000. Entonces, creo que evidentemente el problema no está en que subamos salarios. Ya, los
los 2 años que hubieron incrementos salariales de $25, y mis amigos de los sindicatos de trabajadores siempre han sostenido que tenemos que subir el salario mucho más alto. Bueno, pero se subió en el tiempo de Lazo, sí, $25 que asimiló el sector empleador, pues no. Pero no se generaron más fuentes de empleo. Porque la tesis del sector del sindicato de trabajadores, particularmente del Frente Unitario, es que si subimos el salario, la propuesta era de 105, con el incremento del salario automáticamente vamos a dinamizar la economía, a crecer más y solucionar todos los problemas. Pero justamente los 2 incrementos del periodo de Lazo evidenciaron que no se subió la empleabilidad. Por el contrario, la empleabilidad temporal de diciembre, que es la que es interesante, que se contrata a diciembre, dura enero, y hasta antes de Lazo duraba el mes de febrero y comenzaba a decrecer en marzo, luego del primer incremento de los 25 y reforzado en el segundo incremento de los otros 25, hace que la empleabilidad de diciembre crezca en diciembre y que ya para finales de enero ya comienza a caer. Ya ni siquiera son los 3 meses, son mes y medio, con suerte 2 meses de pico de empleo y caída inmediatamente. Es por el tema del incremento, tú dices, a $25. Es que los incrementos salariales... que tuvo que decaer esa... No, eso es lo que se evidencia en las curva cifras de crecimiento. Es que esas cifras evidencian claramente que ya el empleo dura menos de lo que duraba antes. Obviamente, ¿por qué? Porque ahora ha subido de 470 a 482, ¿ya? Se habla de $12. ¿Cuánto le cuesta al empleador pagar esos $482 con todos los beneficios? Son $685. Y para pagar esos sueldos hay que generarlos. Entonces, el incremento de salarios no genera más producción, no genera más ventas. Bueno, en medios de comunicación no genera más pero en este publicidad. caso es consensuado, pues, Por eso, Rodrigo, no me opongo a que sea consensuado. Ya son Lo que digo $12 es, los que subieron. apuntemos a buscar otros consensos que generen soluciones para la gran mayoría de los ecuatorianos que no tienen empleo y que están tratando de sobrevivir su día a día. ¿Por dónde van? Y a mí me parece adecuado lo que tú estás señalando y es muy correcto. El tema es, más que incremento salarial, buscarle trabajo a los que no tienen trabajo en este momento. Exacto. Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo consigues en ese aspecto? Cuando tú revisas lo que se ha trabajado en el Consejo, qué acuerdos ministeriales realmente han generado más fuentes de empleo, tú te das cuenta que hay aspectos fundamentales. Primero, un emprendedor que quiere arrancar con algo, ¿ya? Indistinto en la actividad económica, lo último que hace es contratar a alguien que le ayude. ¿Por qué? Porque el emprendimiento en el Ecuador, más del 80% de los emprendimientos, de acuerdo a las estadísticas, mueren antes del año y medio. Pero tú tienes una norma laboral que, superado los 3 meses de prueba, tienes estabilidad de al menos 3 años. Entonces llega un punto en el cual un emprendedor que invierte, se endeuda, pone su plata, su patrimonio, su esfuerzo, contrata a alguien, el emprendimiento muere al año. Y además tiene que cubrir un despido intempestivo de 2 años más sobre un emprendimiento que murió. Ya pudimos crear un acuerdo ministerial que viabilice y que proteja a este emprendimiento, que se creó en el 2020. Jornadas laborales. Las jornadas laborales de 9 a 5, pensadas para una industria que trabaja de lunes a viernes, tal vez muy bien planificadas en el año de 1938 o en el año de 1890, han cambiado radicalmente. En el 2019, previo a la pandemia, ya había la Deloitte sacó un estudio que decía las 15 actividades económicas que hace 15 años no existían, en donde ninguna tiene horarios, ni siquiera puestos fijos como oficina. Influencers, community managers, todo este nuevo mundo, el trabajo digital, que está vinculado a las nuevas tecnologías, claro, donde no solo es digital, la agricultura. Estábamos revisando el otro día con una empresa
ya la posibilidad de tecnificar los trabajos agrícolas con tractores manejados desde un escritorio. Y desde un escritorio técnicamente, no como muchos políticos creen, y dicho por Eisenhower hace muchos años, que la agricultura es fácil cuando el campo es un papel y el arado es un lápiz y el maíz se produce a miles de kilómetros de distancia. El asunto es más complicado. Ahora tú dices entonces, el objetivo, el camino es realmente sincerarnos y buscar alternativas con reformas al Código de Trabajo, buscar lo que tanto se estaba planteando, el tema del trabajo por horas, que también fue negado a través de una consulta popular. Dejémosle el trabajo por horas a un lado, porque más allá de que las consultas populares evidentemente apuntan más a una medición bien cara de popularidad, realmente se perdieron oportunidades porque hay miles de ecuatorianos, por no decir decenas de miles de ecuatorianos, que están saliendo del país, migrando, buscando otras oportunidades, y se van a trabajar en países donde van a trabajar por horas, pero aquí en el Ecuador prohibimos el trabajo por horas, los mismos familiares. Bueno, pero con diferencias, pues, Rodrigo. Si te vas de Estados Unidos, el trabajo por horas, la hora de trabajo cuesta diferente a lo que te plantean acá en el país. Porque la economía es diferente. Porque el trabajo no se crea y los salarios no salen porque salió el sol por el este o por el oeste. Salen tienen que ver con el dinamismo de la economía. Y sobre ese tema, le he escuchado al presidente hablar de que en base al acuerdo es por el gran dinamismo de la economía. Es cierto, señor presidente, es cierto. Este año 2025, el gobierno no le ha metido la mano al bolsillo a los ecuatorianos de manera directa con impuestos o con reformas tributarias muy fuertes. Cuando no le meten la mano, cuando le dejan trabajar a los sectores productivos pueden hacerlo sin tanto trámite, sin pero ya tanto trabajo, y permiten crecer. ¿Te olvidaste del 3% del IVA en este caso? No me he olvidado ni del 3% del IVA. Al impuesto no me he olvidado del 3% del IVA, no me he olvidado del ISD, no me he olvidado de los impuestos únicos por una sola vez, por ya no sé cuántas veces, tampoco me he olvidado de la eliminación del subsidio al diésel, ¿ya? El tema del impuesto a la salida de divisas, y gracias por mencionarlo, ese es un tema que había ya una resolución de Corte Constitucional para que se vaya eliminando, porque ese es un impuesto que encarece la vida de todos, directa o indirectamente. Aquí estamos, tengo unas luces, tengo unas pantallas, unas cámaras, que no se fabrican en Ecuador, y que para traerlas hay que pagar un 5% más, que deberían haber estado ya con tendencia a cero. El IVA sí afectó a todos, sí nos afectó, pero permitió es un impuesto generalizado. Es un impuesto generalizado, no son esos impuestos leoninos que tuvimos previamente. Ahora sí, en reuniones que he podido tener con gente de entidades internacionales, nos han mencionado que las reformas fiscales necesarias, el IVA, las otras añadidos que metió la Asamblea en la ley del 24, la eliminación eliminación muy fuerte del subsidio al diésel del 24 y 25, en gran medida han corregido la brecha fiscal, el problema fiscal que había que corregir. Así que, si seguimos trabajando mientras el sector económico, sin meterle más impuestos, sin meterle más trámites, sin meterle más trabas, pueda seguir operando y seguir creciendo, de ahí, con los impuestos que tenemos, el Estado va a recaudar más. Pero, si seguimos metiéndole trabas, trámites y complicaciones a los sectores, y voy a enfocarme en el sector agropecuario, porque ya estoy viendo un par de documentos ahí por la Asamblea, si le vamos a complicar más al sector agropecuario, simplemente vamos a evidenciar lo que está pasando en España, que es lo que no queremos para el Ecuador. En España los agricultores están botando las tierras, se están consolidando monopolios y están llegando mucho producto de fuera porque le están restando competitividad al sector agrario. ¿Qué es lo que podría pasar? Igual cosa puede suceder acá en el país, pues los temas estos de los acuerdos de libre comercio son favorables, lógicamente, siempre y cuando seamos competitivos. No hablo de acuerdos de libre comercio, hablo de normas laborales que le complican la vida al productor.
No hablamos de acuerdos comerciales. Necesitamos ¿qué normas te complican? El hecho del trabajo por horas que tendría que el trabajo utilizarse por hora, en este por caso. ejemplo, porque tú no tienes una estructura de 9 a 5 para cosechar y cultivar papas. Tú tienes que trabajar ciertos días de la semana o ciertos días cada 15 días, dependiendo de factores climáticos, para papas, para hortalizas. Tenemos otros conceptos. ¿O qué se está buscando? Es la pregunta. Pero ahora tenemos un menú de trámites para poder producir. Todavía no te hablo. Que el Registro Nacional Agropecuario. Suena bien. Qué chévere que los agricultores estén registrados. Ya. A mí personalmente, y creo que sí tengo ciertas habilidades, tal vez no muchas, con la computadora, con la tecnología, y la posibilidad de llamar al funcionario del Ministerio de Agricultura, estuvimos la módica suma de 4 horas para un registro que no debería tomar más de 5 minutos. ¿Y para qué? Bueno, eso pasa. Para nada. Eso porque pasa además de ese registro... en varios de los trámites que hacerlos en el país. Esos trámites, trabas, es una pérdida burocracia. De tiempo y de dinero, ¿no? Pero es pérdida de tiempo que nunca lo vas a recuperar. El dinero, con más trabajo, algo se puede recuperar. Pero es el principal repelente para toda la inversión nacional y extranjera directa. No es un tema de que los ecuatorianos soñamos, no, es algo que ahuyenta la inversión y eso lo estamos evidenciando con un histórico. Puedes ponerle 15 años, puedes ponerle 20 años, pero 5 años, no importa el número de años. ¿Tú le ves cómo llegarían las inversiones? Porque es lo que necesitamos en el país, que lleguen inversiones, que se generen las fuentes de trabajo. A eso nos estamos refiriendo, Rodrigo. Exacto. Cuando tú ves el tema de cuánto cuesta contratar una persona, cuánto cuesta desvincular a esa persona. Ahí, toda persona que va a contratar también mide cuánto le va a costar desvincular, porque no necesariamente la persona es para el puesto o no necesariamente es perfecta la relación. Si el trabajador quiere irse, también tiene sus costos para el empleador y el empleador es el que se queda con el hueco. Punto 1. Cuando quieres formar una empresa, tú ves cuánto te toma conformar una empresa. Ahora las SAS reconozco que son más rápidas. Cerrar la empresa, eso es tarea de machos. Eso es tarea de machos y toma varios años de costos, de abogados, de trámites, temas contables, temas tributarios. Ese tipo de aspectos son los que se ven permanentemente. Los costos para operar en el Ecuador son muy altos. Entonces, eso hay que reducir y bajar. Y la Asamblea Nacional tiene 3 funciones, no solo 2, 3. Legislar, de acuerdo, todos se acuerdan que hay que legislar y se emiten cualquier cantidad de proyectos de ley. Segundo, fiscalizar. Parece que hay un poco de olvido, pero ese es otro tema, no es materia de esta conversación. No, puede ser también, puede ser en este caso. Y tercero, por favor, revisar y depurar la normativa. Si tenemos 4 leyes hay que codificar las que leyes, dicen ¿no? más o menos lo mismo, pero que son ligeramente contradictorias, el empresario, el productor, el periodista que quiere hacer algo, no sabe por dónde tiene que irse, porque además la autoridad de control regula y sanciona de acuerdo a la cara del cliente y de acuerdo a la conveniencia de qué ley quiere aplicar. Por favor, dejemos de legislar y comencemos a depurar para tener un país más competitivo, donde los acuerdos comerciales que se están firmando podemos ir avanzando. Porque hay muchas leyes que se contraponen, ¿no? Por eso digo, dejemos de legislar y comencemos a depurar. Oye, pero mira que el aspecto político pesa mucho en este sentido, el tema de las leyes, el tema de la fiscalización, el tema del ambiente político que estamos viviendo. Escuché un discurso que me agradó muchísimo, de hecho lo comenté en mis redes. Es el discurso del presidente electo Kast en Chile, que él no habla de partidos políticos, no habla de colores, no habla de derechas o de izquierdas, habla de un concepto de crecimiento, de una unidad y una legislación para el 100% de los chilenos. Curiosamente me recordaba
a Cantinflas. Me recordaba un sketch de Cantinflas de un discurso que él dice: qué curioso que yo, siendo el representante de un país chiquitito, aquí están los verdes y aquí están los rojos, yo tenga que decidir cuál es el camino que debe tomar el mundo. No es eso. No es que si es que es del color uno o del color otro, cuando están en los cargos, se respetan las ideologías, deberían ser, pero sabemos ya, por dónde llega. Pero tú sabes cómo es la democracia en Chile, ¿no? Pero es mucho más avanzado de democracia. Exactamente. No es un populismo de el lado que quieras. Populismo de izquierda o derecha. O de derecha. El populismo es igual de nefasto para cualquiera de ambos lados. Ahora, yo te decía, el país en este aspecto, si bien es cierto, las últimas medidas han propiciado que el riesgo país baje. En el ámbito internacional la imagen del país va mejorando, pero ¿por qué no llegan las inversiones? ¿Será también por la parte política que está convulsionada luego de esa derrota de la consulta popular del gobierno, Rodrigo? No. Tú tienes dos países que han pasado procesos muy complejos y país uno, país del norte, Colombia, norte del Ecuador, tuvo toda la guerrilla del mundo, los problemas de paramilitarismo, problemas de seguridad complicadísimos durante muchísimos años, más de 40 de hecho, y ahora están nuevamente con algunos inconvenientes de ese tipo. Sin embargo, la inversión sigue llegando, y llega 6, 8, 10 veces más que el Ecuador. Ahora, dejemos el norte, vámonos a ver el sur. Y al Perú igual, ¿no? Me voy al Perú, no tenemos los problemas de seguridad que tiene Colombia, ¿no? Los tuvo en su momento, pero Perú tiene una inestabilidad política espantosa. O sea, realmente acaba de salir la presidenta y ya están viendo cómo le votan al nuevo presidente, y esa inestabilidad política tampoco ha frenado las inversiones. ¿Qué tiene el inversionista? Estabilidad normativa. Trámites sencillos, trámites fáciles. El gobierno no es un intervencionista, sino es un gobierno que facilita, indistinto de quién esté en la presidencia, como hemos visto. De hecho, no sabemos cuánto tiempo va a durar el actual presidente. Ya se entrevistó con el presidente del Ecuador también, pero apenas salió Dina Boluarte, ya estaban viendo que al nuevo había que sacarlo. Entonces, no es inestabilidad política, no es solo inseguridad sí pesa. Desde luego, pero sí acá el tema de acá no hay una estabilidad ¿no? normativa es claro, fundamental. Pero no tenemos esa política precisamente esa política de Estado en que decimos... Pero estamos inmersos en una política, en una vorágine política. Politiquería, oportunismo político. Directamente que va frenando ese tipo de inversiones o ese interés que puede tener un inversionista en llegar al país, Rodrigo. Tienes un freno a nuevos inversionistas, y lo que estamos viviendo ahora, y creo que leíste tú la noticia previo a iniciar la entrevista, justamente estamos viendo que empresas más bien siguen comprando otras empresas. O sea, quienes ya aprendieron a navegar en estas aguas turbias dicen, ok, sigo creciendo. Pero los pequeños emprendimientos, los emprendedores, las nuevas alternativas, son las que no las estamos viendo, y eso es lamentable, porque esos son las que van conformando las estructuras sociales con clases altas, medias, bajas, y un buen tejido social que sostiene ahora, los países en el ámbito y las democracias. De lo que es la política que no te deja avanzar, mira lo que está sucediendo, y hay elucubraciones, se habla de que el próximo año va a ser complicado, esa relación asamblea-gobierno que puede dinamitarse de pronto por ciertos casos, se habla de muerte cruzada, se habla de la Corte Constitucional. ¿Qué piensan ustedes, los productores, los agricultores también del país, Rodrigo? En términos reales, creo que mi visión y mi invitación a toda la cadena productiva, agraria, comercial, industrial, toda. Vean, activémonos, dejemos que si la asamblea con el gobierno quieren llevarse bien o no llevarse bien, que hagan lo que quieran, que nos dejen trabajar,
que nos dejen trabajar. O sea, no hagamos más reformas impactantes, déjennos operar. Las reglas que tenemos no son las ideales, pero ya estamos aprendiendo con estas. Déjennos de estas reglas. Con eso, yo creo que esa es mi invitación más bien. Y si el gobierno se lleva bien y se quiere pelear con la Asamblea o se quiere pelear con la justicia... Con la Corte Constitucional, fundamentalmente. Sí, pero si nos vamos a pelear con la Corte Constitucional, yo les invito, peleémonos contra la Corte cuando la Corte se ha excedido en lo que determina la Constitución y podría ir en un menú de sentencias que no tiene nada que ver con unas leyes mal elaboradas o mal generadas desde la presidencia, mal construidas y destruidas más en la Asamblea que han sido cuestionadas. Yo creo que hay que ir viendo los procesos legislativos y creo que en ese aspecto la presencia de Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, le entrego mi voto de confianza a Enrique para que este tipo de cosas ya no se vuelvan a dar. Ahora mira que se está hablando por lo complicado que podría ser el próximo año dentro del aspecto de la gobernabilidad de la Corte Constitucional, que podría destituir al presidente por incumplimiento de sentencias, de una muerte cruzada. Por eso te pregunto a ti, ¿cómo esto abona para el tema de la productividad, para la estabilidad en el país? Mata la confianza. Entonces la gente es tratar de seguir navegando dentro de lo que puede, pero ya no quiere invertirle más, ya no quiere meterle más ganas. Te voy a ser franco, regreso a esta pregunta, la voy a matizar en otra lógica. El 16 de marzo del 2020 estaba en un medio de comunicación y precisamente la pregunta era, bueno, el mundo está colapsado, el mundo está, ¿cómo era la palabra? Nos confinaron. En pandemia, dices tú. En la pandemia, justo el 16 de marzo fue el día que se decretó la pandemia en el Ecuador. Y la respuesta que tuvimos con un gran amigo mío que representaba la Federación Nacional la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, nuestra lógica fue diferente. ¿Qué es lo que pase con la pandemia? Tendremos que trabajar como podamos, porque las plantas no van a dejar de crecer, las papas no van a dejar de producirse, la gente no va a dejar de comer y vamos a tener que lidiar con los problemas de logística para poder acceder desde el campo a las plantas y desde las plantas a las casas, por los puntos de comercialización. Y eso me llama a otro tema que fue muy interesante. El 2020 fue un año extremadamente complicado para el planeta. Fue un año donde no había contenedores, el consumo en general estaba caído, la producción estaba complicada. El gobierno nacional no tuvo los recursos para hacer lo que hicieron otros países, que fue entregar bonos y facilidades, por el contrario, pero sí hizo algo que fue muy valioso. El ministro de Agricultura, maravillosamente en coordinación perfecta y precisa con el ministro de la Producción y Comercio Exterior, crearon los corredores logísticos. Los corredores logísticos permitían sacar la producción del campo hacia los puertos. Nada más. Y la lógica era, verán cholitos, nosotros tenemos un problema de pandemia local, ustedes vean cómo llegan a puertos, cómo llegan a plantas, cómo llegan a puntos de comercialización. Para quienes, yo lo recuerdo muchísimo, porque conversaba con muchas industrias en ese momento. Y era, ustedes vean cómo salen adelante. El Ecuador creció en agroexportaciones, al Ecuador no le faltaron alimentos, habíamos trabajado con una lógica distinta, buscando herramientas para flexibilidad laboral, cuando pudimos implementar esas normas laborales de mayor flexibilidad, pragmáticas a una realidad del siglo XXI, no de una pandemia, pudimos recuperar inmediatamente puestos de empleo y frenar a raya en el mes de julio la caída del empleo pleno en el Ecuador. Cuando el gobierno te deja trabajar, el sector privado puede crecer. ¿Qué estás pidiendo en este caso? Que les dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Creo que lo estoy poniendo y con ejemplos. No tengo manzanas o naranjas para evidenciar. A los políticos no les vas a pedir esto, pues. Es que los políticos creen que como ellos trabajan creando complicaciones y con eso se garantizan nuevas elecciones, con eso el país va a crecer. Pero no es así.
Y yo no tengo vergüenza en decirlo, pero de hecho tengo orgullo en decirlo. Yo creo que hago política y hago política gremial y hago política productiva y hago política de la buena. No tengo tiempo para hacer politiquería, para complicar la vida a nadie. A veces los gobiernos me han querido, a veces no me han querido, unos me han aceptado más fácil que otros, no les gusta que se les critique, pero creo que es importante reforzar esto. Con todo lo que ha pasado en este año, ¿cómo le ves el futuro para el año 2026? Mi esperanza de este 2026 es que la Asamblea comience a trabajar en depuración de normas, no crear leyes impactantes de las económicas urgentes que ya se están sonando, parece que vienen 2. Esperemos que sea. Se habla de una reforma tributaria también, ¿no? En este caso. Hablamos de aduanas, no he oído de reforma tributaria. También una se está hablando de eso. Una reforma tributaria, por favor, tengamos mucho cuidado, porque lo que hemos ganado en el 25, fácilmente podemos perderlo en el 26. ¿Para qué? Muchas reformas tributarias, y por el concepto, no sé lo que pueda decir la que venga, hagamos las cosas diferentes, juntemos a los sector productivo, juntemos a la academia, veamos cómo llegamos a acuerdos previo a una reforma tributaria, pensando no en cómo sostener una burocracia bastante inflada y altamente ineficiente, sino pensando cómo sostener un Ecuador altamente productivo que quiere seguir creciendo al interno y al externo y que nuestro PIB per cápita crezca de manera importante, claro, y no seguir pero estancados parece que estamos hablando de un país que no tiene problemas, los temas de seguridad, los temas políticos que te estoy señalando en este caso. Hemos hablado de los problemas de seguridad que tuvo Colombia y pudo crecer. Y Colombia, precisamente previo a reformas tributarias, lo primero que hace es reunir a ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, reunir a la academia, revisan la situación y se sientan con el gobierno y se propone algo de consenso. Si es lo que estamos pidiendo es dialoguemos y hagamos consensos para beneficio de todos. De estabilidad en el país. Estabilidad normativa. Estabilidad normativa. ¿Y política? Se requiere. Dejemos que los políticos tengan algo que hacer y se peleen entre ellos. Es que si es que no ¿Te acuerdas tú? Estabilidad política, no vas a tener estabilidad normativa tampoco. No. Cuando Perú tiene estabilidad normativa y no tiene estabilidad política. Ahí yo te voy a hacer memoria de algo, y creo que lo comenté en algunos medios de comunicación y a veces con periodistas amigos por fuera. El periodo de la muerte cruzada. El periodo de la muerte cruzada, mucha gente se quedó sin material de comunicación porque no había ningún escándalo o show en la asamblea. Y comenzamos a tener noticias que tenían que ver con noticias, inclusive noticias positivas. Creo que tenemos muchas noticias positivas en el Ecuador que debemos también potenciarlas. Y creo que esa es una responsabilidad fundamental del sector privado que hace comunicación. No podemos esperar del gobierno, ningún gobierno. Pero ¿qué noticias positivas puedes tú resaltar en este aspecto? Hemos crecido en exportaciones, se ha crecido en el empleo. Podemos matizar el tema acabas de señalar del acuerdo del... Hay un casi 70% de gente que no tiene empleo. Pero algo ha crecido. Del 34 estamos en el 36. Si le damos estabilidad, de pronto llegamos al 39. Hay nuevas agroexportaciones. La pitahaya sigue creciendo. El brócoli sigue creciendo. Hemos tenido un año muy positivo, el apoyo yo le llamo el viejo simpático Barbón a San Pedro, nos ha dado agüitas para que no nos falte electricidad. Enfoquémonos también un poco en eso, y sí creo que se nos viene un 2026 que dependerá de decisiones muy puntuales de que sea un buen o un mal año. El sector privado va a seguir trabajando, tratando de hacer lo mejor posible para el año, y lo que pedimos es, déjennos trabajar, estabilidad normativa, ya es bastante, depuremos las leyes, que sería un gran paso para todos los sectores. También el año que viene es un año prácticamente político, ¿no? En donde vas a tener un año electoral, digamos, en este caso. Yo creo que tú tienes más la política en la lengua de lo que yo le tengo en el corazón. Y te digo con cariño,
déjales a los políticos que se maten entre ellos. Pues porque si haces una buena política, la mejor política, mejores cosas para el país. La mejor política es cuando los políticos están entre ellos, buenos o malos, y el sector privado está trabajando y le están dejando trabajar. Tiene que concluir. La política la política es diferente cuando la aplicas en el concepto de lo que es la política. Es que yo estoy hablando de la política que vemos en Argentina, que vemos en Chile, que vemos en Perú, inclusive que vimos en Bolivia una buena temporada, donde la politiquería y el oportunismo político es diferente. El 2026, sí, ya después de la consulta popular ya comenzaron a pelearse para ver quién va a ser alcalde de las naves, de Quito, de Guayaquil, quién se va a la reelección, quién no se va a la reelección. Por el amor de Dios. Quito necesita generar empleo. No importa con qué alcalde. Es la ciudad con el mayor índice de desempleo, ¿no? Exacto. En el país. Quito tiene... La ciudad más cara también, con la canasta básica más cara. Quito tiene un infierno de trámites que, como es Quito, la capital, otros municipios le copian. Este mensaje a gobierno. Y otros le toman como ejemplo y se optimizan. Guayaquil, Manta. Guayaquil optimizó muchísimas cosas. Hay cosas que hay que aprender y no tienen nada que ver con el color del partido. Cuando los políticos llegan a un cargo público, si bien pueden haber sido auspiciados por el movimiento, pueden tener su plan de trabajo, pero no pueden olvidarse que son representantes de todos los ciudadanos que votaron por ellos, no solamente los de su partido, o peor aún, solamente sus amigos. Ojalá que pensaran así todos los políticos. Pero es que si no es responsabilidad nuestra, quienes estamos en micrófonos, recordarles para que no se les olvide, porque la política es servicio, no es servirse. Tranquilidad, paz. Yo no puedo. Y en este caso... estabilidad, como tú lo dices. Estabilidad, paz, tranquilidad, que el espíritu de diciembre permanezca todo el año. Le mencionaba a un funcionario de altísimo nivel del gobierno días atrás, por favor, construyamos el país que queremos, bajen la confrontación. Esto fue a un funcionario de gobierno, me va a escuchar, bajen la confrontación, porque no conseguimos nada con la confrontación. Si yo con Osvaldo tenemos diferencias sustanciales, pero nos sentamos en una mesa y decimos, a ver, tenemos 100 puntos, y llegamos de acuerdo, un hito, trabajemos en un hito ahorita. Poco a poco nos daremos cuenta que de los 100 ya no han sido un hito, han sido 5. Y poco a poco vamos construyendo el país. Ojalá que llegaran tus palabras realmente, pero a veces no somos muy optimistas en ese aspecto. Yo con mis canas encima, que ya son bastantes, por cierto, no tanto de años, pero sí de canas, sí soy un soñador y creo en un Ecuador de futuros, creo en un Ecuador de paz, creo en ese Ecuador que todos soñamos, que necesita unificarse nuevamente. Fundamental. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu presencia. Te agradezco a ti, Espero Osvaldo, que tus buenos deseos, lógicamente, puedan llegar y puedan ser una realidad. Gracias por la presencia del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y exmiembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. No olviden que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Suscríbase al canal de YouTube para ir ampliando esta comunidad de un medio de comunicación digital alternativo. Además, también puede seguirnos en nuestra página web dejamos la descripción en la parte de abajo, www.globalopinionesc.com. No se vaya a equivocar, www.globalopinionesc.com, y ahí va a encontrar usted todos los contenidos, los programas y todo lo que hacemos también a nivel de nuestras redes sociales, en donde estamos pues implementando la información permanentemente de la coyuntura a nivel nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente.
Frente al personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Le invito a que mire el programa, analice el contenido y lo comparta. Y así vamos a tener una ciudadanía que sabe debatir y que se adentra más en los temas coyunturales que pasan en el país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con plus. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.